que hemos dado un estudio bíblico, aunque ha sido un estudio bíblico, no es al nivel de lo que lo vamos a estar hablando más profundamente como seminario aquí. Amén. Que es la iglesia de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar con la iglesia. Si Dios lo permite, cuando terminemos este tema, esta materia, seguiremos o vamos a retomar el hombre. Iba a empezar hoy con nuevamente retomar el hombre, pero bueno, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Así que oramos primeramente al Señor. Padre, en tu presencia estamos, Jesús, orando y clamando a ti, oh Dios, Rey de poder y misericordia. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, que nos permites poder estar reunidos aquí nuevamente, Señor, aquí tus hijos, tu pueblo, Señor, que estamos aquí para compartir tu palabra, la enseñanza, Señor, de esta, Señor, sabiendo, Dios Todopoderoso, que tú eres grande y maravilloso, Señor, y que nos vas a alcanzar gracia y vas a abrir el entendimiento, no solamente para mí, para poder enseñar y compartir, sino también mis hermanos para recibir, Señor, la corrección, la enseñanza, Señor, aleluya, todo lo necesario, bendito Dios y Rey, para el enriquecimiento, Señor, y el crecimiento de cada uno de ellos, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Leemos la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 16. Libro de Mateo, no Romano, perdón. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Verso 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Bueno, gloria a Dios. Como decíamos, vamos a presentar esta materia, amén, que, bueno, si bien nosotros somos parte de la iglesia, a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿sí?, el qué es la iglesia o por qué nosotros somos llamados iglesia, ¿sí? Me gustaría hacer un pequeño interrogatorio, un cuestionario, preguntar qué es lo que le viene a su mente a usted para decir qué es la iglesia, ¿sí? O qué es una iglesia, para preguntarlo quizás de otra manera. ¿Qué es para usted la iglesia? A ver si alguno se anima a decírmelo, a ver, con sus palabras. A ver. Es el cuerpo de Cristo, la esposa, pero en definitiva, o sea, estamos hablando títulos de la iglesia, ¿sí? Yo quiero preguntar, ¿qué es la iglesia? ¿O por qué nosotros podemos decir que somos parte de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué requisitos, qué forma, qué carácter, qué es lo que nosotros necesariamente tenemos que tener para ser distinguidos como la iglesia? Es como cuando, no sé si a usted le ha pasado, en estos tiempos, bueno, está difícil, ¿no? Pero bueno, en mis tiempos, cuando yo recién vine al Señor, estamos hablando hace más de 30 años, hace 32 años atrás, ¿sí?, que conozco el camino del Señor. Bueno, antes, hace más de 3 décadas atrás, era como más notorio cuando alguien quizá encontraba por la calle una hermana. ¿Por qué? Y porque se la encontraba, como la mayoría de nuestras hermanas aquí de la congregación, que somos de sana doctrina, una mujer de cabello largo, ¿sí?, pollera, ¿sí?, y con la cara completamente lavada. ¿Qué hacía uno? ¿De qué iglesia es? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque reunía ciertas características que nosotros observábamos en esa persona, ¿sí? Entonces, volviendo nuevamente a la pregunta, ¿cómo nosotros podríamos decir que somos la iglesia? ¿Sí? ¿Qué es lo que primero que se le viene a usted a la mente? ¿Qué característica quizás, no lo digo por el ejemplo que acabo de decir, doctrinal o ético, ¿sí?, que por la vestimenta, por la manera de conducirse, pero sí va de la mano un poquito como ayuda para ir al punto a lo que lo quiero llevar.
qué cualidad o qué cosa nos distingue a nosotros por sobre los demás para decir, este es de la iglesia, ¿sí? O ella va a la iglesia, o él va a la iglesia. ¿Qué es lo primero que le viene a su mente o a su corazón? A ver. La obediencia a la palabra de Dios. A ver, ¿quién más? ¿Qué puede venirle a su mente? Un testimonio, amén. Todos están bien rumbeados. Exactamente todo lo que están diciendo es correcto. ¿Por qué? Porque en definitiva son distintas características, ¿sí? Que en todas unidas en sí hacen a la interpretación, cuando yo veo una persona, esta persona es de la iglesia. Pero ninguno me dijo la más importante de todas, ¿sí? No porque no fui claro, sino porque usted no conoce. Por eso estamos para enseñar, estamos en el seminario. Bueno, para yo entender cuál es la característica más importante de nosotros para distinguirnos como iglesia, primero, para ayudarle a usted, tenemos que remontarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque usted me dijo que es la esposa del Cordero, usted me dijo que es el cuerpo de Cristo, amén. O sea, todo redunda en la persona de Jesucristo el Señor. Bueno, las palabras de Jesucristo describiendo a la iglesia, Él dijo algo: el mundo os aborrece. ¿Por qué? A ver, complete usted el versículo. ¿Se acuerda de ese pasaje de la Biblia que estoy nombrando, parafraseándolo? El mundo hasta ahora os aborrece. ¿Por qué? A ver, el mundo nos aborrece hasta ahora. A ver. Hay que leer la Biblia. Porque no sois ya de este mundo. ¿Sí? Y sigue más adelante, después lo retoma el apóstol Pablo, también lo habla el apóstol Pedro, ¿sí? Haciendo referencia de que tenemos una ciudadanía distinta. Amén. Es más, Jesús, todo lo que Él siempre hace mención es que el reino de los cielos se os ha acercado. O sea, Jesús está hablando de otro lugar. Jesús está hablando de otra manera o sistema de vida diferente hasta el que ahora nosotros hemos conocido. ¿Sí? Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, o mi reino no es de este mundo. Siempre hablando de otro lugar, siempre hablando de otro ámbito distinto al que nosotros habitualmente nos movemos o nos movíamos cuando no conocíamos a Dios. Usted dirá, ¿por qué el pastor está haciendo toda esta introducción? Bueno, como siempre decimos, nosotros hablamos en castellano, ¿sí? Y muchas de las palabras que nosotros nos usamos en el castellano, ¿sí? Vienen, muchas de estas palabras, del griego antiguo. ¿Por qué? Porque justamente la palabra iglesia existe solamente en el ámbito judeo-cristiano, ¿sí? No existe en otros idiomas o en el castellano que hayan provisto otros idiomas u otro tipo de filosofía religiosa que no sea la judía cristiana para que nosotros tengamos en el castellano la palabra iglesia, sino siempre cuando se hace mención de la iglesia se habla de un conjunto de personas que, bueno, rinden culto a Dios. Por eso no podemos hablar nosotros de la iglesia, ¿sí?, de los musulmanes, ¿sí? No podemos hablar de la iglesia, por así decirlo, de los hindúes, sino justamente ellos practican una religión que no es judeo-cristiana, ¿sí? Ellos tienen otro tipo de filosofía religiosa, pero nosotros hablamos en castellano, ¿sí? Y cuando hablamos de iglesia, lo hacemos desde la base de la cristiandad. Y como decíamos nosotros, la palabra iglesia en castellano, nosotros la hemos tenido que crear en base al significado del griego. Amén. Porque si nosotros hablamos de iglesia, bueno, una de las primeras menciones es la que le acabo de leer aquí en esta noche. Vamos a volver a leerlo. Dice así la palabra, vuelvo a leerlo con usted, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres
Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. O sea, yo tengo la palabra iglesia porque me la revela las Sagradas Escrituras. O sea, yo en castellano, porque hablo en castellano, tuve que crear una palabra para poder simplificar y comprender lo que Cristo nos quería hacer entender, lo que nosotros como conjunto somos. Amén. No somos iglesia solo porque Milagros, Paola, Rocío o Lolo se dejen crecer el cabello. No somos solo iglesia porque estén las cuatro compartiendo, bueno, qué cosa, la característica de usar pollera. Nosotros somos hombres, yo no tengo cabello largo ni uso pollera. ¿Eso que me excluye a mí de la iglesia? No, sino que por mi género yo tengo que cumplir con otras normas. Pero hay algo que sí a nosotros nos hace iguales, que justamente lo que nos hace iguales, identificarnos como iglesia, no es solamente una cuestión de vestimenta, no es solamente una cuestión de ética y moral, sino una característica para que nosotros podamos realmente decir, esta es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Primero, en castellano nosotros encontramos la iglesia como conjunto de personas. ¿Amén? Conjunto de personas que adoran a Dios. Que adoran a Dios. Eso nosotros encontramos en el castellano. Iglesia significa conjunto de personas que adoran a Dios. O sea, una persona, amén, aleluya, no hace una iglesia, pero sí un conjunto de personas hacen a la iglesia, ¿sí? Aunque iglesia en el castellano, amén, iglesia en el castellano es un sustantivo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí fueron al secundario o están en el secundario? A ver, levante su mano. Bueno, usted sabe que dentro de los sustantivos hay sustantivos que son propios, amén, singulares y plurales, ¿sí? Amén. Los singulares por lo general son los nombres, porque sustantivo significa nombre, sustantivo viene de la palabra sustancia, ¿sí? O sea, el nombre se recibe por las características, ¿sí? Pero cuando hablamos de iglesia, en castellano, aunque yo lea iglesia singular, yo tengo que entenderlo como un sustantivo en el plural. ¿Por qué? Porque no puede ser una sola persona una iglesia, sino que cuando yo digo que es la iglesia, tengo que tener ya en mi mente, en la interpretación solamente del castellano, que es un conjunto de personas con un objetivo en común. Eso es lo que nos hace uno solo, como la oración de Jesucristo. Padre, te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, para ser iglesia necesitamos varias personas, pero para ser iglesia tenemos que tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo objetivo. O sea, compartir, amén, una misma característica en común. Somos varios, no perdemos nuestra individualidad porque Dios nunca va a quitar de nosotros el libre albedrío, que esto gracias a lo que nos ha dado Dios de la capacidad de elegir, amén, bueno, podemos nosotros tener diferentes caracteres, ¿sí? Algunos son más violentos que otros, más pasivos que otros, algunos más alterados que otros, otros más mansos que otros. Hay muchos tipos de caracteres. Bueno, ser parte de la iglesia no termina con nuestra individualidad ni con nuestro carácter. Nosotros seguimos siendo personas que tienen su propio carácter individual, pero al ser parte de la iglesia compartimos con otra persona que puede llegar a tener un carácter diferente al nuestro, un mismo sentir porque tenemos un mismo propósito.
Eso es lo que nos convierte a nosotros en una iglesia. Pero como decíamos que iglesia es una palabra que del castellano nació dentro de lo que es la filosofía religiosa judeo-cristiana, habla siempre de adorar a Dios. Bueno, siempre redundará que la iglesia tiene que, como propósito y fin, el adorar al único Dios. Amén. O sea, yo no puedo decir que es la iglesia de Cristo, la iglesia, entre comillas, católica. ¿Por qué? Aunque ellos puedan llegar a decir que son monoteístas, ellos tienen otras creencias que nos diferencian en nosotros. ¿Cuáles? Y ya desde el vamos, que nosotros creemos, como dice la Biblia, el único, siempre redundando en esto, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Bueno, ellos tienen la madre intercesora, ¿sí? Tergiversando y sacando de contexto aquel pasaje de la Biblia del primer milagro de Jesús. A ver, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? A ver si alguno sabe en la Biblia y lo encuentra. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? A ver, de uno. ¿Cuál? Haber convertido el agua en vino. Amén. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué el catolicismo tergiversa esta historia del principio del ministerio de Jesucristo el Señor aquí en la tierra? Amén, gloria a Dios. Entonces ellos tergiversan diciendo que María intercedió para que Jesús haga el milagro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la supuesta iglesia católica? Usa diferentes métodos, ¿sí? Entre comillas, pseudo dioses con minúscula, poniendo a María a la altura de Jesucristo, el que es el único mediador entre Dios y los hombres. No conforme con esto, ellos tienen los santos, donde el que no tiene trabajo va a alinear a la iglesia de ¿quién? Mire qué paradójico, ¿no? ¿A la iglesia de quién? De San Cayetano. Yo no sabía que San Cayetano era dueño de una iglesia. Bueno, si alguno, bueno, aquí tenemos 3 solteras, ¿sí? Si son católicas, ¿a qué santo van para buscar novio? Pero vos eras católica practicante, hasta enseñaste catecismo, ¿eh? San Antonio, ¿sí? Que me traiga un novio. Para perder el tiempo en la iglesia. Bueno, y ahí le puedo nombrar montones. No alcanzan, hermano, todas las horas que podemos estar en el seminario para decir cuántos ellos tienen como santos. Pero antes de ser santos, tienen otra categoría un poquito más baja, pero lo usan ellos para, no, yo soy devoto de. O sea, ¿cómo pueden ser iglesia? ¿Cómo pueden ser iglesia, de acuerdo a la etimología de la palabra en castellano, todavía no entramos en el griego, cuando dijimos que iglesia es un sustantivo propio, amén, del plural, que es un conjunto de personas que adoran a Dios? ¿Cómo pueden llamarse iglesia cuando ellos adoran a San Expedito, a la Virgen de Satanudos, ¿sí? Algunos al Gaucho Gil, otros que, bueno, como decía, ¿no? Gaucho Gil ya es más una cuestión sectaria, no tan incorporada en la Iglesia Católica, pero sí hay un aborigen de la Patagonia que todavía no tiene carácter de santo, aunque está ahí peleando para poder llegar a hacerlo, ¿sí? Que es los que se llaman beatos, ¿sí? Que son, y eso que enseñó acá, tenía una persona que enseñó catecismo. Yo nunca fui católico y mira, sé más de catolicismo que Paola, qué vergüenza. No podemos decir que esa es la iglesia. No podemos decir que esa es la iglesia porque ellos no adoran
a un único Dios. ¿Sí? Le rinden culto, hacen monumentos, hasta levantan templos a diferentes, entre comillas, dioses, aunque ellos digan que el único Dios es Dios, aunque en la práctica lo estén negando. Amén. Entonces, yo puedo decir que soy una iglesia cuando tengo en común la única adoración. ¿A quién? A ver, ¿a quién? A Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando hablamos que nosotros como iglesia tenemos una única adoración a Dios, Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es Dios? Siempre lo dibujamos así a Dios. Amén. Lo dibujamos de esta manera porque Dios es una deidad. Amén. Dios es una deidad. Amén. Como es una deidad, es justamente, Dios es un singular compuesto. Amén. Dios es sustantivo compuesto del plural. Dios. Porque incluso está la palabra Dios. Sabía que es el plural de Dios. Amén. Que podríamos decir que la traducción correcta de Él o Eleoi. Él es el singular. Eloi o Elohim, amén, es el plural. Pero no porque sean varios dioses, sino que es una deidad. Dios es uno, pero como una unidad compuesta, porque Dios es el Padre, amén. Dios es el Hijo, amén. Y Dios es el Espíritu Santo. Usted dirá, ¿por qué está explicando esto el pastor? Porque dijimos que la iglesia, ¿qué era la iglesia? Un conjunto de personas, amén. Dijimos que es un conjunto, amén, de personas que adoran ¿a quién? A Dios. Entonces, si yo como iglesia solo adoro a Jesús, ¿está bien? Mire que es muy tramposo lo que estoy haciendo, ¿eh? Amén, claro que sí. Pero yo dije que soy tramposo. Amén. Esa es la respuesta. Porque ¿qué dijo Jesús? El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién lo enunció? ¿Quién nos lo dijo a eso a nosotros? ¿Y qué requisito tenemos que tener nosotros para adorar a quién? Al Padre. ¿Lo pronuncia Jesús? A la adoración a quién? Al Padre. ¿Bajo qué condición nuestra? Espiritual. O sea, como dijo Paola, pero más correctamente como anunció nuestro hermano presbítero. Amén. Yo soy iglesia si me encuentro con personas que cumplen conmigo el mismo objetivo, adorar a Dios. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y uno dirá, pero ¿por qué es tan importante esto? Porque si usted presta atención, ¿sí?, observa lo que sucede en nuestro alrededor, el diablo se ha encargado de provocar mucha confusión. Porque detrás de la confusión no hay paz, ¿sí? Sino detrás de la confusión viene la duda. Y detrás de la duda obra el diablo y con el diablo el pecado, las desviaciones, etcétera, ¿sí? Pero ¿cuántas veces nos olvidamos del Espíritu Santo? Algunos solamente hablan de Jesús, obviando el rol del Padre. Otros directamente, porque nosotros venimos de iglesia, justamente filosofía religiosa de
lugar o del lado judeo-cristiana, los judíos adoran solo al Padre, no reconociendo a Jesús como parte de la deidad, el Mesías, que todavía están esperando. Amén. Entonces yo no puedo decir que Israel es la iglesia. Israel es el pueblo escogido de Dios, donde en este momento están como las ramas desgajadas del olivo verdadero. Amén. Y nosotros que antes éramos olivos silvestres, fuimos injertados en lugar de ellos para tomar el rol ahora de sí, ser como ellos pueblo de Dios, pero a diferencia de ellos, que ellos son el pueblo de Dios aquí en esta tierra, nosotros somos la iglesia de Dios. Y somos una iglesia porque a diferencia de ellos, que solo su centro de oración es el Padre, Jehová de los ejércitos o Jehová Sabaoth, amén, es para ellos Dios o Yahvé, como usted lo quiera pronunciar quizás más correctamente. Nosotros tenemos esta característica: adoramos a Dios en lo que es con respecto a su deidad. Al Padre, al Hijo, pero también al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque por muchos años, en diferentes lugares que se dicen iglesia, por eso yo no puedo decir que es correcto decir la iglesia de los testigos de Jehová. Yo no puedo decir que ellos son parte de la cristiandad o que son la iglesia. Porque así como el catolicismo, yo no puedo decir que es la iglesia, porque ellos no adoran solo a Dios, sino que su objetivo es adorar otros tantos más, buscar otras ramas más. Ellos, como autoproclamándose falsamente testigos de Jehová, ven al Padre en su rol, Jehová. Por eso se autoproclaman testigos de Jehová. Reconocen a Jesús como un profeta y que por medio de su sacrificio el hombre puede alcanzar el reino. Pero a la persona del Espíritu Santo ellos no la ven como lo vemos nosotros, sino que ellos le nombran la fuerza activa, ¿sí? Degradando su rol de persona. Entonces, esa diferencia doctrinal no me hace a mí llamarlo a ellos iglesia, aunque algunos digan la iglesia de los testigos de Jehová, ni que hablar la de los mormones, porque podemos decir la iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Bueno, si vamos a las características, ellos, antes que a Jesús, ellos adoran a su profeta, José Smith, o el profeta mormón, ¿sí? Ni que hablar de que ellos no solamente tienen la Biblia para hablarnos a nosotros, para solapadamente tratar de ganarnos, sino que la realidad, ellos tienen el libro del Mormón, ¿sí? Así como nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen esta creencia que la Biblia es la revelación para lo que es todo el Medio Oriente, ¿sí? Porque no hubo solamente un arca, ¿sí? Ellos creen que el arca no es solamente pobló lo que es la parte del Medio Oriente, Europa, etcétera, pero que algunas arcas fueron a otros lados y una vino al norte, ¿sí? De América. Siempre del norte viene todo, ¿no? Parece como las películas, ¿sí? Bueno. Y que en esa arca estuvo la revelación, el profeta, a través, bueno, mucha historia por delante. Eso cuando enseñemos sectas y religiones lo vamos a profundizar. Ellos tienen justamente la revelación de América. No la judeo, no la, por así decirlo, de Oriente y Europa, sino propia. Yo no puedo decir que que ellos son iglesia o parte de la iglesia, porque no comparten la misma adoración. ¿A quién? A Dios. Porque Jesús no es hermano del diablo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios.
Y para los que alguna vez han oído del mormonismo, bueno, justamente es una de sus doctrinas o base de su doctrina, es decir, que justamente Jesús y el diablo eran hermanos y que tuvieron un conflicto. Entonces Elohim, que es el Padre, los separó. Es una locura, ¿no? Bueno, ya algún día, creo que con esto estoy despertando su curiosidad para enseñar sectas y religiones el día de mañana, ¿no? Bueno, no podemos decir que ellos son iglesia, porque cuando hablamos de la palabra iglesia, de acuerdo al castellano, es un conjunto de personas que adoran a quién, a Dios. Y cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos en su conjunto y totalidad. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reconociendo el estatus de estos tres, siendo un Dios, una deidad, pero Dios en tres personas. Amén. Nosotros, bajo este concepto de que somos un conjunto de personas, volviendo a las primeras palabras que estábamos diciendo, no perdemos nuestra esencia de individualidad, pero sí tenemos un mismo pensamiento, un mismo propósito, un mismo sentir de adorar al único y soberano Dios. Y Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Bueno, esto nos hace a nosotros parte de la iglesia. ¿Va entendiendo el concepto, hermano? ¿Hay alguna duda? Le dije que esto era el seminario, no es la iglesia. No estoy dando un estudio bíblico, estoy dando una cátedra de seminario. Es más complejo, ¿vio? Pero estamos hablando del castellano, de una palabra que se creó bajo el concepto filosófico judeo-cristiano, porque no lo va a encontrar en otras religiones que no sean de la rama judeo-cristiana. Pero decíamos que nosotros, que hablamos en castellano, usamos la palabra iglesia, que deriva del griego. Amén. Porque ¿dónde leímos nosotros? A ver, ¿dónde leímos? ¿Cuál fue el primer pasaje que leímos? Mateo. ¿Y dónde se encuentra Mateo? En el Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? Amén, en griego. Entonces, si del griego en el Nuevo Testamento nació la palabra iglesia, bueno, ¿de a dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de otra palabra que suena muy parecida, por eso le va a resultar, amén, familiar la pronunciación, la palabra eclesia. ¿Vio por qué deriva del griego? No es parecido, pero no. ¿Qué significa eclesia? Como siempre decimos, en el griego como en el castellano, muchas de estas palabras, ¿sí? Primero, entienda esto. Entiéndalo bien. Nosotros hablamos de los sustantivos, ¿sí? Propio, comunes, ¿sí? Singulares, plurales. Bueno, en el griego hay dos clases de sustantivos. Ambos son declinativos. O sea, en ambos casos los sustantivos del griego son sustantivos singulares. O sea, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando hablamos de iglesia, ¿sí? Más allá que el sustantivo es un nombre propio donde puede uno distinguir, esto es un perro, porque eso es un sustantivo, ¿no? La palabra perro es un sustantivo, ¿sí? ¿Por qué es un perro? A ver, ¿por qué es un perro? Es fácil. Porque ladra, mueve la cola, tiene pulga y pelo. Y muerde, dijo Paul. ¿Sí? Ese es un perro, ¿no? Los gatos también tienen cola, ¿sí? Muerden también, arañan, ¿sí? Pero maullan, no ladran como un perro, ¿sí? O sea, es un perro porque tiene todas las características para que yo lo nombre o lo distinga como un perro, ¿sí?
yo puedo decir lo mismo de eclesia, porque es un sustantivo en el griego, puede usarse para otro conjunto de personas, pero si yo quiero distinguir a la iglesia de Cristo, caigo siempre en la misma conclusión. Debo de reunir estos requisitos, si no, no podría ser la iglesia. Como decíamos, la mayoría de las palabras del griego son compuestas, amén, porque la palabra ek en el griego, amén, la palabra ek en el griego, ¿sabe qué significa? Significa fuera de. Fuera de significa la palabra ek. Pero eclesia, ¿qué significa eclesia? ¿Qué significa eclesia? A ver. Vamos a simplificar. Ek, decíamos que fuera de. ¿Cómo? No te escucho. Mal. Está inventando, ¿no? Pero bueno. Eclesia significa llamamiento. Ni parecido, ¿no? Más miento que llama, pero bueno. Lo intentó, dijo Paola. Qué buena que es Paola. A ver, gloria a Dios. Que en sí esta palabra eclesia, amén, o clesis, ¿sí? Deriva de la palabra griega kaleo. Amén. O sea, esta palabra viene de otra raíz, de otra palabra griega, que es la palabra kaleo. Amén. Que significa llamar. O sea, cuando yo ato o uno todas las características o definiciones de eclesia o clesis o kaleo, amén, llego a la conclusión que dijimos que en el castellano iglesia es un conjunto de personas para adorar a Dios, amén. Bueno, ese conjunto de personas, porque eso es una iglesia, nosotros no perdemos la individualidad. Seguimos siendo Paola, Osvaldo, Ramón, Alberto, Emanuel, Rocío, etc. Amén. Seguimos siendo personas individuales. Pero hay una característica que como fui bueno, solamente la llevé por el lado de la adoración a Dios. Pero siendo un poquito más profundo, algo que nos distingue de este mundo es que fuimos llamados. Amén. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Dije que era bueno, ahora soy malo. ¿Para qué fuimos llamados? Porque dijimos que eclesia, llamamiento, llamar, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Puedo borrar un poquitito? ¿Sí? ¿Anotó? Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Amén. Tenemos la palabra eclesia, ¿sí? Que etimológicamente significa llamar fuera de, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta, amén, vamos a dibujar como le gusta a Andrés. Hoy no está con nosotros, pero nos está viendo después, nos va a ver a través de este video. Amén, así que bueno, esperemos que cuide a la hermana Ángeles. Amén, gloria al Señor, que esté planchando, que esté cocinando. Amén, que esté atendiendo a Samuelito. Amén, y si no, después le vamos a preguntar cuando venga nuestra hermana Ángeles. Amén, ¿le vamos a preguntar o no le vamos a preguntar? ¿Usted le va a preguntar? Yo sí, hijo Paola. Bueno, gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer el ejemplo que le gustó mucho a nuestro hermano Andrés. Amén. La olla. Amén.
Gloria a Dios. ¿Se acuerda que habíamos hecho una olla? Amén. Y en la olla siempre, si tenemos una olla, es porque dentro tiene un contenido. Amén. Hagamos de cuenta, ¿sí? Que está Paola, me la voy a agarrar con Paola, ya que se la agarró con Andrés, ¿no? Dijo que yo le voy a preguntar a la hermana Ángela, ¿no? Si sañera como toda mujer, ¿sí? Vamos a hacer que Paola está dentro de esta olla, ¿sí? Y entra Paola, bueno, tampoco es tan flaca. Si el agua está tibia, ¿estás bien? ¿Salí? ¿Cómo te gusta que esté el agua? ¿Te gusta que esté el agua caliente? Ah, mirá vos, sos de las mías. A mí me encanta. Yo me baño con el agua que cuando salgo de la ducha hay vapor, parece Londres, ¿no? Salgo rojo como un tomate. Y me baño con agua caliente hasta en verano. Yo no me puedo bañar con agua fría. Vaya se baña con agua fría en verano. Yo no puedo. ¿Sí? Después transpiro como loco, porque. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, una cosa que esté caliente y otra cosa que esté hirviendo. ¿Sí? Claro, si está hirviendo el agua, ¿qué va a pasar con Paola? Se va a quemar. Pero hubo un experimento que yo una vuelta conté cuando enseñé sobre la predicación, ¿se acuerda? El experimento era de una rana que se ponía en un recipiente con agua, ¿sí? Primero a la rana, justamente, ¿qué es lo que hacían? Con la rana la echaban en un recipiente con agua fría y en un recipiente con agua hirviendo. ¿Qué hacía cuando caía en el agua fría? Inmediatamente salía porque no le gustaba la temperatura, ¿sí? Ni en el agua hirviendo directamente, mire, son tan hábiles las ranas que no moría. ¿Por qué? Porque tiene tanta habilidad que casi flota, no se sumerge, salta del agua, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el agua está hirviendo, pero sucedía algo con la rana para poder cocinarle y que ésta no se escapen. ¿Cuál era la técnica que tenían que ellos hacer? Que el agua estuviese tibia. ¿Por qué? Porque cuando el agua estaba tibia, la rana se relajaba. ¿Y qué sucedía? El agua seguía estando en la olla sobre la hornalla. La hornalla hacía que la temperatura paulatinamente vaya creciendo. ¿Qué sucedía? Cuando la rana se quería dar cuenta, ya era rana cocinada. ¿Por qué? Porque al relajarse tanto, los músculos se relajaban tanto que ya no tenía la posibilidad de poder escapar y la rana moría literalmente cocida. ¿Sí? ¿Por qué hago este ejemplo? Y provoqué lo que vine a buscar, que diga Paola, pobrecita la rana. Usted y yo no estábamos en una olla de agua caliente para que sea placentero para Paola, ¿sí? Ni de agua fría como de algunos de los que están aquí que les gusta el agua fría. A algunos hasta en invierno les gusta el agua fría, ¿no? Sino que nosotros estábamos, ¿dónde nosotros? Tiene un nombre esta hora. Estábamos en él. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Se acuerdan que le hablé de la ciudadanía? ¿Se acuerdan que le hablé que el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, ¿piensa que lo dije de casualidad? No. Sino que quería ir llevándolo paulatinamente a la comprensión de por qué somos la iglesia. ¿Sí? Usted y yo estábamos en el mundo. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. ¿De dónde es Jesús? Amén, gloria al Señor. ¿Y qué dijo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para que nosotros sigamos estando en el mundo? Sino, ¿qué dice la Biblia? Jesús, ¿qué hizo? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, yo soy la iglesia porque respondí al llamado de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no puedo decir que soy parte de la iglesia porque mi papá son parte de la iglesia. Porque la iglesia no es un bien ni ganancial ni hereditario. ¿Sí? Por más que la Biblia diga, lo hablan en el sentido de la prioridad que da Dios en la salvación, nada más.
no en la salvación en sí. Cuando dice que el marido creyente santificará a la esposa incrédula y viceversa, porque si no los hijos serían bastardos. No, usted puede ser pastor, pero si su esposa no tiene un encuentro con Cristo, su esposa se va al infierno. ¿Sí? Usted puede ser pastor, su esposa puede ser diaconisa, ambos pueden ser un matrimonio que sirven al Señor. Amén. Pero si sus hijos no tienen un encuentro con Jesucristo, ellos no son salvos. Porque para ser parte de la iglesia, yo primero tengo que oír y responder al llamado de Dios. No porque papá me trajo de las orejas. No, mira, Lautaro, tenés que ir al culto, ¿eh? Yo a veces lo veo acá al diácono, ¿no? Y lo veo, me da como, mirá lo que hace. Digo, yo me río, ¿no? Cuando lo agarra Santiago de acá, ¿no? O de acá, ¿no? Y lo vemos a Santiago así, con las patitas, ¿no? Va saltando, parece que está flotando, ¿no? Y la mala a veces lo defiende, pero a veces se mata de risa. Yo la veo, ¿eh? Sí, yo te veo a veces, te veo diciendo... De vergüenza, dice. ¡Qué mentirosa aquí! Yo entiendo que como padre hay una preocupación. Pero Lautaro hoy es un niño. Es más, nosotros tenemos que llegar a ser como Lautaro. No de travieso como es Lautaro, ¿no? Sino su inocencia y carácter. Porque Jesús dijo que del reino de los cielos, amén, le pertenece a ellos, los niños, y que nosotros tenemos que ser como ellos para ser parte del reino de los cielos. Pero Lautaro un día va a crecer. Y no porque haya tenido un padre diácono, no porque haya tenido una madre diaconisa, no porque haya tenido una hermana que es maestra de escuela dominical. Lautaro ya tiene asegurada la salvación, sino que Lautaro de manera individual, porque dijimos que iglesia es un conjunto de ¿qué? Amén. No perdemos la esencia individual, pero sí de individual manera, de forma particular, cada uno de nosotros necesariamente tenemos que abrir nuestro oído, como dice la Biblia en Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga. Amén, gloria al nombre de Jesús. Lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A la iglesia. Yo soy la iglesia porque un día oí y dije, heme aquí, Señor. Porque decíamos que viene de la palabra griega eclesia. ¿Sí? ¿Qué significaba? Era una palabra compuesta. ¿Se acuerda o no se acuerda? Era una palabra compuesta. ¿Qué era esa palabra compuesta? Básicamente, eclesia, ¿qué significa? Llamado fuera de. O sea, yo antes estaba en el mundo. Ahora mi ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque respondí al llamado de la salvación. Respondí al llamado de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Podemos decir amén? No solamente eclesia, etimológicamente, este sustantivo griego, yo lo puedo interpretar de esta forma, sino que la traducción, amén, o sea, la interpretación del conjunto de esta palabra, por lo general se podría traducir así, como una asamblea de los que salen fuera, o la asamblea de los que son llamados fuera, ¿sí? En el Nuevo Testamento designa en primer lugar a la congregación. Ahora toma más sentido cuando decimos la palabra congregar, porque nosotros nos congregamos. O sea, la salvación es individual, pero yo no soy individualista, soy parte de un conjunto, porque ese conjunto es la iglesia. No soy solo yo, soy con mis hermanos, porque todos somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo. Podemos decir amén. Designa en primer lugar a la congregación del pueblo de Dios en Cristo, que se reúnen en su calidad de ciudadanos. ¿De dónde? Del mundo. Si somos llamados fuera, ¿de dónde fuimos nosotros sacados? Entonces nuestra ciudadanía es
Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2. Cuando yo empiezo a entender esto, cuando usted empieza a entender esto, ya cae de maduro el razonamiento lógico de decir cómo puede ser la iglesia cuando no hay diferencia con el mundo. O cuando decimos que el mundo está dentro de la iglesia. O cuando decimos, no, hermano, no, tenemos que ser como ellos para ganarlos. Cuando la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y sus deseos se constituye enemigo de Dios. Amén. Es más, dice, alma adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, yo no puedo decir siquiera iglesia si voy hilando fino etimológicamente a los que no cumplen con la doctrina de Cristo. Y parte de la doctrina de Cristo es el de diferenciarnos a este mundo. Por eso, a veces está esa tendencia que algunos se preguntan, porque cuando somos adolescentes, por lo general, no digo que yo soy adolescente, no me malinterprete, sino que pasé por la adolescencia. ¿Sí? Y en el Evangelio también pasé por la adolescencia. Yo me entregué a Cristo a los 16 años de edad, así que todavía estaba en la adolescencia. ¿Sí? Más en el caso de los varones, ¿no? Ustedes, las mujeres maduran más temprano que nosotros. Nosotros hasta los 50 años seguimos jugando a los videitos. Deme una bolita y sabe cómo le juega a David, ¿no? ¿O no, Emanuel? Tengo 48 y todavía sabe cómo que lo destrozo jugando a la bolita o a la figurita acá a David. Ni que hablar si nos llega a agarrar allá que está en el fondo, ¿no? Agarra un metegol y nos descose. ¿Sí o no, hermano? Porque no maduramos nunca nosotros. Crecemos, se nos cae el pelo, se nos llena de canas, pero seguimos siendo un niño viejo. ¿Ven? Pero en la adolescencia, por lo general, tratamos de rebelarnos contra el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? No, ¿cómo que yo no me puedo juntar con este? No, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces pasa, no? Mamá nos dice o papá nos dice, no me gusta ese amigo que tenés, Rocío, no me gusta esa amiga que tenés, Rocío, no es bueno para vos. ¿Pero por qué no? ¿No? Está en nosotros el cuestionar por nuestra rebeldía natural. ¿Y por qué no? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué es perjudicial para mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre la pregunta de desafiar la autoridad. Cuando somos más grandes nos damos cuenta, porque vivimos lo que ellos luego vivieron, y ahí sacamos la conclusión, tenían razón nuestros viejos. A veces es tarde, ¿sí? A veces es irremediable, cuando ya no están. Pero mientras tanto, los hacemos renegar y nosotros renegamos. Pero está ese cuestionamiento porque justamente no podemos nosotros aceptar de que hay diferencias irreconciliables. Entonces, tratamos de juntarnos con todos. No nos gusta lo que dice el libro de Romanos capítulo 16, por ejemplo. A ver, ¿qué dice el libro de Romanos capítulo 16? A ver, allá el presbítero que lee la Biblia. A ver, vamos a leerlo. Lo puse en un problema. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mire lo que dice aquí la Biblia. Los que dicen ser parte de la iglesia de Dios. ¿Cómo puedo decir que soy la iglesia de Dios si no marco una diferencia? No significa de que yo me tengo que creer superior, aborrecerlos, dejarlos,
Jesús se sentó a la mesa de los publicanos, de los pecadores, las prostitutas, pero no compartió lo que ellos hacían, sino dijo que es necesario. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los enfermos tienen necesidad de médicos. Sino, lo que aquí quiere decir el apóstol Pablo en el verso 17, y lo vamos a leer más: os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os, ¿qué cosa? Apartéis de ellos. ¿Por qué? Ya que el adolescente siempre me pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo tener este amigo? Dice Milagro, ¿no? Ay, papá, ¿por qué no me puedo juntar con mi amiga? ¿Por qué no puedo ir a bailar con ella? ¿Pero por qué no puedo fumarme un puchito? ¿Pero por qué no puedo estar tomando una latita de cerveza? ¿Pero por qué? Porque tales personas, Milagro, digo ejemplo, ¿no? No lo tome personal la hermana, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, yo como iglesia, si soy la iglesia, como primer característica, debo de salir de este sistema. No me voy a olvidar el estudio bíblico que dio nuestro hermano. A ver, ¿cuántos se acuerdan de los estudios que dio nuestro hermano Eduardo? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que el hermano enseñó sobre la tentación? ¿Cuántos se acuerdan que el hermano dio el estudio bíblico sobre la tentación? A ver, bueno, ya que Milagro dice que se acuerda, voy a ser malo. Uno de los agentes de la tentación, ¿cuál era? El diablo, sí, perfecto. ¿Cómo? Ese es Dios en cuanto a las pruebas. Visto como prueba, no tienta Dios al mal a nadie, porque Él no es tentado por el mal tampoco, dice el libro de Santiago. Sino que teníamos el diablo, ¿qué más? El mundo, la carne. Amén, gloria al Señor. Pero cuando hablaba del mundo, el hermano nombró una palabra del griego. Amén. Porque nosotros encontramos la palabra mundo. Amén. ¿Qué es un sustantivo? Amén. Porque es un sustantivo. Como es un sustantivo, el mundo puede identificar al planeta. Amén. Pero no solamente al planeta, el mundo puede identificar cultura, puede identificar muchas otras cosas más, pero mundo, de acuerdo al griego, ¿se acuerda? El hermano dijo así, era la palabra griega cosmos. Seguramente ni se acuerda el hermano de esto. ¿Te acordás o no te acordás? Te enseñaste vos, aquello me acuerdo. Cosmos, ¿qué significaba la palabra cosmos? La palabra cosmos, etimológicamente, la palabra cosmos significaba sistema. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? A ver. Día uno. Amén. ¿Qué más? Un sistema son un conjunto de normas para hacer las cosas, ¿no? Hay un sistema decimal, matemático, ¿sí? Hay un sistema, acá tenemos a alguien que no es analista de sistema, pero sabe de sistemas informáticos. ¿O no, hermano Manuel? ¿Sí? La música tiene sus sistemas, ¿o no, hermano? Todo tiene un sistema, ¿sí? Dios nos llamó a salir de este sistema. O sea, si yo digo que soy la iglesia y sigo resolviendo mis problemas como lo resuelve el mundo, ¿me hace eso que yo diga que la iglesia realmente yo lo soy o me hace un mentiroso? ¿Por qué? Amén, porque sigo haciendo lo del sistema. Ejemplo, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo en el mundo
arreglaba los golpes, ¿sí? En Cristo, ¿qué tengo que hacer? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque ya no estoy en el mundo. Se ríe Daniel, se ve que todavía quiere estar en el mundo. No, no, salí del mundo, Daniel. Escapa por tu vida, ¿eh? Responde al llamado de Dios. Yo puedo decir que soy de la iglesia o estoy en la iglesia cuando ya no resuelvo mis problemas como el mundo. ¿Sí? Mundano. Me diste el pie para decir algo espectacular. Está mal. ¿Pero por qué? Ahí está la conclusión. Porque vos usás a Dios, antes estaba en tus manos. Antes estaba el hacer una maldad. A este le voy a prender fuego a la casa. A este le voy a hacer una falsa acusación de abuso o de acoso sexual. ¿No? Existe, ¿no? Falsa denuncia. Más hoy en día, ¿no? Tremendas. Pero ahora lo uso a Dios. Cambió, pero en esencia sigo siendo el mismo. Cuando la Biblia dice que tenemos que vencer el mal con el bien, porque así de esta manera amontonaremos ascuas de fuego alrededor de su cabeza, si yo lo hago pensando como Paola, ¿sí? Sí, a este lo voy a bendecir, a este le voy a decir, Dios te bendiga. Porque estoy especulando, ascuas de fuego van a caer y lo va a prender fuego a Jara. Jara no puedo ni tragar. Le voy a dar plata, le voy a decir Dios te bendiga, porque de esta forma Dios lo va a consumir, lo va a prender fuego. Amén. Me encanta tu sinceridad. Pero nosotros tenemos que ser mejores. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es más, Jesús antes de la cruz del Calvario, ¿sabes qué dijo? Bendecid a los que os maldicen, a los que os persiguen, a los que os ultrajan. Ultrajar es violación. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bendecirlos. No porque estamos esperando que vengan las ascuas de fuego y lo consuman, porque no habla eso la Biblia. Es una terminología de la costumbre judía. Cuando dice se amontonará ascua de fuego alrededor de su cabeza, lo expliqué como 1000 veces. Es la vergüenza que siente la persona. Nosotros podemos avergonzar al adversario. ¿De qué manera? Bendiciéndolo. Por eso dice la Biblia, la blanda respuesta apacigua la ira. ¿Dónde crece la discusión? Cuando Pablo te faltó el respeto y vos qué haces, le faltaste el respeto. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Se siente agraviado porque vos le faltaste el respeto. Pero a mí me faltó el respeto primero Pablo, entonces no la terminan. Vos lo agraviaste, él te vuelve a agraviar. Porque él te agravió, vos le volvés a agraviar y así la discusión va escalando. Pero cuando Pablo te agravia y vos le decís, yo te amo, Pablo, te voy a seguir amando y te tengo paciencia, estás desbaratando. Porque la Biblia dice, la blanda respuesta apacigua la ira. La persona queda desarmada. El problema es que nosotros, como está haciendo cara Lolo, ¿no? Seguimos bajo el sistema del mundo. Pensamos como el mundo. Resolvemos como el mundo. Pero nunca conocí una discusión que se resuelva con otra discusión. Siempre las discusiones terminan en peleas. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de resolverlo, porque en Cristo lo podemos hacer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es la diferencia. Por eso Él nos llama que salgamos de este sistema. Porque este sistema está plagado de errores,
de fallas, tiene muchas falencias, mas yo presento otro sistema, el de Dios, amén, que en Él no hay falencia ni errores. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Bueno, la cuestión es aprender de Dios, porque ¿qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy ¿qué? Nos mata. ¿Nos mata o no nos mata? Porque vos decís, ¿qué hacer ya, Pablo? Ya te vas a arreglar con Dios, ¿eh? Pero vos sos como Jesús. Jesús fue tentado en todo, mas en Él no se halló pecado. Sin embargo, Jesús fue vituperado, fue golpeado. Yo te hago una pregunta. No voy a preguntar si Pablo te golpeó o no te golpeó, es una cuestión personal. Pero sí voy a preguntarte algo que lo puedo preguntar con libertad. ¿Te escupió la cara? ¿Te hizo? A Jesús le escupieron en el rostro. ¿Te agarró a latigazos? Es más, vos le partiste una silla en la cabeza. un palo de escoba. Estaba en el mundo, no sé, pero dice, arreglate con Dios, ¿eh? Yo voy a dejar que, mirá, que Dios, mirá, antes te di con el palo de escoba, ahora te voy a agarrar con Dios. Seguimos resolviendo con el sistema del mundo. Cambió el palo por Dios, nada más. Pero Jesús dijo, como dijo nuestro hermano, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es muy difícil. No voy a negar que a mí no me dan ganas de enseñarle a veces a Emanuel o a Jara, que me hacen renegar como pastor. Esto, ¿cómo ustedes? Ni que hablar Jara. Pregúntele al hermano cuántas veces me enojé con Jara, ¿no? Algo me hizo renegar acá el ahora presbítero, gloria a Dios, pero a base de sudor y lágrimas. Joder, te quiero matar. Pero gloria a Dios. Ese querer no fue el hacer, porque el hacer fue Cristo. Amén. Porque me di cuenta que si yo hacía las cosas como las hacía en el mundo, no hubiese logrado que Jara hoy sea un siervo de Dios, una herramienta útil para mí en mi pastorado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué logramos eso? Porque dejé de usar el cosmos, el sistema del mundo. Amén. Porque Dios me llamó a salir del mundo. Y ahora en Cristo, ahora como parte de la iglesia, como dijo nuestro hermano, tengo otro sistema, tengo otras normas, tengo otras salidas para resolver. Porque antes creía que solamente se resolvía de una sola manera. Y el hombre es el único animal creado por Dios, el único ser creado por Dios que vuelve a tropezar por la misma piedra. No sé por qué siempre tratamos de resolverlo de la misma manera, sabiendo que no nos sale bien. ¿O alguna vez te salió bien pelearte con alguien? Siempre termina mal. Es más, ¿no te da bronca que a veces sabés que tenés que ir a pedirle perdón? Porque te zarpaste con lo que dijiste, ¿no? Y la verdad que no era para tanto lo que me dijo Pablo, pero yo le dije esto otro. Sí, me hirió, pero yo me fui de tema. Y encima, si querés ser buena cristiana, ¿qué tenés que hacer? Reconocer y... Mira, Pablo, me equivoqué. Pero como toda buena mujer... Pero vos me diste primero, ¿eh? Nosotros no somos más como el mundo. Nosotros ahora estamos fuera del mundo. Nosotros ahora somos la iglesia de Cristo. Al final no lo leí el versículo. Amén. Vamos a leer, gloria al Señor, libro de Efesios. ¿Cómo pasa la hora? Libro de Efesios, capítulo 2, verso 19. ¿Le resulta interesante el tema que estamos presentando, hermano? Gloria a Dios. Por eso es importante el estudio bíblico. Por eso es importante la enseñanza de la palabra. Porque a través de la palabra, como dice la Biblia, ¿cómo sabrán si no habrá quien les predique? O sea, yo necesito aprender las normas
que me van a llegar a dar la resolución y la respuesta a todos los problemas de la vida, porque hasta ahora las que aprendí en el mundo, ninguna me ayudó. Bueno, tengo la posibilidad en Cristo, siendo parte de la iglesia, aprender nuevos métodos. Amén. Con un sistema que en lugar de ser imperfecto como el mundo y erróneo, es perfecto porque es el sistema de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Libro de Efesios capítulo 2, verso 19, dice así la Biblia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué dice? Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Podemos decir amén? O sea, yo salí de Argentina y me radiqué en España. Pero para ser ciudadano español, ¿sabe qué hay que hacer para cambiar la ciudadanía? A ver si alguno sabe. ¿Alguno tiene algún pariente en otro país? Yo tengo un pariente en otros países. ¿Sí? ¿Sabe lo que tengo que hacer? Tengo pariente, bueno, no directamente, por parte de mi esposa, en Estados Unidos, en California. Para ser ciudadanos, ¿sabe lo que tuvieron que hacer? Se tuvieron que aprender el himno, tuvieron que aprender la Constitución y tuvieron que jurar a la bandera. ¿Sí? Solo así pudieron ellos ser ciudadanos. Yo no soy ciudadano de Estados Unidos, ni de España, ni de Argentina. Mi ciudadanía está en los cielos. ¿Y cómo podría decir yo que realmente soy un ciudadano de los cielos cuando no conozco, por lo menos básicamente, su Constitución? Me daría vergüenza si le pregunto el preámbulo, el artículo 14 a los que están aquí del secundario, ¿no? Es más, yo tengo 48 años, capaz hasta me lo olvido, ¿no? Ya me lo olvidé, y eso que lo aprendí en 7º grado, ¿eh? Sin embargo, qué vergüenza que si supiéramos el artículo 14, no sabemos lo que nos dice a nosotros la Biblia como norma magna, donde la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras permanecen para siempre. A veces nosotros no le damos la dimensión real de las palabras de Dios, que son tan importantes, que nos van a ayudar a resolver todos los asuntos de la vida. Amén. Porque Jesús mismo se hizo cargo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Paola, si querés resolver tus problemas con Pablo, no uses a Dios como el palo que usabas antes, sino decirle, Señor, ayúdame a resolverlos como tú los resolverías. ¿Qué, Señor, tengo que poner la otra mejilla? El diablo nos quiere hacer sentir como que perdemos. No perdemos. A veces es necesario perder para ganar. Porque gracias a que Jesús perdió su vida en la cruz. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, verá mi siervo justo su sacrificio, su obra, y quedará satisfecho, porque gracias a su obra justificó a muchos, dice Dios. ¿Cuántos lo creen? Y qué sufrimiento y qué contradicción, dice la Biblia, de pecadores recibió Jesús. Sin embargo, a pesar de ello, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble las rodillas que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Podemos decir amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nos cuesta razonar, nos cuesta entender y hacer lo propio, porque aún todavía seguimos escuchando el llamado, pero todavía no nos hemos animado a dar el primer paso para acudir a la invitación de Dios. Póngase de pie, por favor, gloria al nombre de Jesucristo, y oramos al Señor. Gloria a Dios.
espero que haya despertado su curiosidad y el interés de aprender la iglesia de Cristo. Amén. Trajimos las primeras páginas, se las voy a entregar a nuestro hermano presbítero para que después haga las fotocopias correspondientes. Aunque puede haber alguna modificación que vamos a hacer, sí vamos a agregar varias páginas más, amén, pero quizás algunas vamos a estar intercalando dentro de estas, pero ya por lo menos comenzamos con el material, amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor en esta noche. Le voy a pedir a mi hermano presbítero que nos esté guiando en una ferviente y poderosa oración al Señor. Y ya estamos cerrando esta primer clase del estudio bíblico del seminario, amén, del 2024. El tema a enseñar, la doctrina, ¿cuál es? La iglesia. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, Padre de amor y misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, por estar aquí delante de tu presencia, Señor amado, aprendiendo, Señor, los misterios que solo a tus hijos he revelado, Señor amado. Que tú bendigas, Señor amado, cada hermano que se esfuerza, Señor. Que tú me estés dando sabiduría, entendimiento, Padre Santo, para comprender, Señor amado, lo que tú, Señor, has hablado a tu pueblo, Padre. Bendice, Señor, bendice, Padre, a tu siervo, Padre, que tú estés dando sanidad completa en su vida, Señor, y que levante su brazo en alto, Señor bendito. Padre, te damos la gracia y te pedimos que tú nos guardes de regreso a nuestros hogares, Señor, meditando, Señor, en tu santa y divina palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Levantamos nuestras manos al cielo y nos despedimos con el saludo apostólico en esta noche. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Y todo el pueblo dice amén. Salúdense con la paz del Señor, queridos hermanos.